Me llamo Roberto Mendoza. Tengo 72 años. Y durante más de 40 años, hice lo mismo cada mes sin falta enviar dinero a mi hija. No importaba si yo tenía que apretarme el cinturón. No importaba si tenía que renunciar a algo que necesitaba. Si ella llamaba diciendo que necesitaba ayuda, yo encontraba la manera, porque así somos muchos padres. Creemos que mientras podamos ayudar a nuestros hijos, debemos hacerlo, aunque ya sean adultos, aunque tengan su propia familia, aunque nosotros mismos empecemos a sentir el peso de los años. Mi hija se llama Andrea, es mi única hija, la niña por la que trabajé horas extras cuando era pequeña, la niña por la que acepté turnos dobles durante años, la niña por la que dejé de comprarme muchas cosas para asegurarme de que nunca le faltara nada. Cuando su madre murió hace 12 años, Andrea se convirtió en lo más importante de mi vida. Yo vivía solo en una casa modesta en Guadalajara. Ella vivía a varias horas de distancia con su esposo y sus 2 hijos. Al principio nos llamábamos todos los días, después fueron varias veces por semana. Más tarde, solo los domingos. Supongo que así ocurre con muchas familias. La vida avanza. Los hijos crecen y poco a poco comienzan a construir su propio mundo, pero aun cuando las llamadas se hicieron menos frecuentes, yo seguía sintiendo la misma responsabilidad. Seguía creyendo que debía estar ahí para ella, siempre. Durante años recibí llamadas parecidas. Papá, este mes estamos un poco apretados. Papá. Surgió un gasto inesperado. Papá. Los niños necesitan esto. Papá. ¿Podrías ayudarme una vez más? Y yo siempre decía que sí. Siempre. A veces enviaba poco, a veces enviaba mucho, pero nunca la dejé sola. Jamás. Mis amigos me decían que debía pensar más en mí, que ya había cumplido, que Andrea era una mujer adulta. Pero cada vez que escuchaba esas palabras, sentía que no entendían lo que significa ser padre, porque un padre nunca deja de preocuparse, nunca deja de querer proteger, nunca deja de ayudar, al menos eso pensaba yo, hasta aquella noche. Era martes, lo recuerdo perfectamente. Había terminado de cenar y estaba viendo televisión cuando sonó mi teléfono. Vi el nombre de Andrea en la pantalla. Sonreí. Siempre sonreía cuando ella llamaba. Contesté de inmediato. Hola. Gia. Pero algo en su voz me hizo sentir extraño. Parecía nerviosa, como si hubiera estado llorando, como si llevara horas pensando en lo que iba a decir. Papá. ¿Cómo estás? Bien. Gia. ¿Y tú? Hubo un silencio demasiado largo. Entonces respiró profundamente y dijo algo que jamás imaginé escuchar. Papá. Necesito pedirte algo. Claro. Gia, por favor. Deja de enviarme dinero. Sentí que el tiempo se detenía. Parpadeé varias veces. Creí que había escuchado mal. ¿Qué dijiste? Por favor. Papá. Ya no me envíes dinero. Me quedé completamente inmóvil. No entendía nada. Durante años me había pedido ayuda. Durante años había aceptado mi apoyo. Y ahora me estaba rogando que dejara de hacerlo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No porque estuviera enojado, sino porque estaba confundido, muy confundido. Andrea. ¿Pasó algo? No. Papá. Entonces, ¿por qué dices eso? Volvió a guardar silencio. Escuché que respiraba con dificultad, como si estuviera luchando contra algo, como si hubiera una verdad que quería decirme, pero no pudiera hacerlo. Finalmente respondió, solo prométeme que me escucharás. Miré la fotografía que tenía sobre la mesa. Era una foto vieja. Andrea tenía 8 años. Sonreía mientras sostenía una bicicleta que le había comprado después de ahorrar durante meses. Recordé todo lo que había hecho por ella, todos los sacrificios, todas las noches sin dormir, todas las preocupaciones, y sentí un nudo en la garganta, porque por primera vez en mi vida, mi hija sonaba asustada, realmente asustada, pero yo todavía no entendía por qué. Y tampoco imaginaba que aquella llamada era el comienzo de una verdad que iba a cambiar nuestra familia para siempre. Si esa noche hubiera escuchado con atención, si hubiera tomado en serio sus palabras,
Tal vez muchas cosas habrían sido diferentes, pero cometí un error. El mismo error que cometen muchos padres que aman demasiado. Pensé que sabía lo que era mejor para mi hija. Y decidí no escucharla. Durante los días siguientes, no pude dejar de pensar en aquella llamada. Intentaba convencerme de que no era nada importante. Quizás Andrea simplemente estaba pasando por un buen momento económico, quizás por fin ya no necesitaba mi ayuda, quizás yo estaba exagerando, pero algo dentro de mí me decía que había algo más. Conocía a mi hija, la había visto crecer, sabía cuándo estaba feliz, sabía cuándo estaba preocupada, y aquella noche no había sonado tranquila, había sonado desesperada. 2 días después, volví a llamarla. Cuando respondió, intenté escuchar su voz con atención. Hola. Hia. Hola. Papá, ¿todo bien? Sí, todo bien, pero no le creí, porque cuando una persona responde demasiado rápido, muchas veces está escondiendo algo, y Andrea estaba escondiendo algo, lo sentía. Sin embargo, no quise presionarla. Pasamos algunos minutos hablando de cosas normales, de los niños, del clima, de la escuela, de las noticias, hasta que decidí tocar el tema. Ya. Sigo pensando en lo que me dijiste. Hubo silencio. ¿Qué cosa? Lo del dinero. Escuché un suspiro. Papá. Ya hablamos de eso. No realmente. Por favor. No te preocupes. ¿Cómo no voy a preocuparme? Volvió a quedarse callada. Entonces dijo algo que me dejó aún más confundido. Solo confía en mí. Confía en mí. Esas 3 palabras estuvieron dando vueltas en mi cabeza durante horas, porque normalmente era yo quien decía eso. Yo era quien tranquilizaba a los demás. Yo era quien resolvía los problemas. Pero ahora era mi hija quien me pedía confianza. Y no entendía por qué. Esa noche casi no dormí. Mientras estaba acostado, empecé a recordar muchas cosas. Recordé cuando Andrea tenía 5 años y corría hacia mí. Cada vez que llegaba del trabajo, recordé sus primeros días de escuela. Recordé las veces que la abracé cuando lloraba. Recordé cuando me dijo que quería estudiar. Recordé cuando se enamoró por primera vez. Y recordé el día de su boda. Aquel día estaba tan feliz que sentí que todo el esfuerzo de mi vida había valido la pena. Ella sonreía, yo sonreía, todos sonreíamos. Jamás imaginé que años después estaría acostado en mi cama preguntándome si mi hija estaba escondiéndome algo importante. Al día siguiente fui a desayunar con mis amigos. Nos reuníamos todos los viernes en una pequeña cafetería cerca de la plaza. Era una costumbre de muchos años. Ahí estaba Ernesto. También Manuel. Y Jorge. Los 3 habían visto crecer a Andrea. Cuando les conté la llamada, todos reaccionaron de manera parecida. Algo raro pasa. Claro que pasa algo. Las hijas no dicen eso de la nada. Yo intenté defenderla. Quizás solo quiere ser independiente, pero ni siquiera yo sonaba convencido. Manuel me miró fijamente. Roberto, ¿cuándo fue la última vez que la viste en persona? La pregunta me golpeó, porque no tenía una buena respuesta. Habían pasado varios meses, demasiados. Las llamadas seguían existiendo, los mensajes también, pero las visitas eran cada vez menos frecuentes. La vida moderna tiene una forma extraña de alejarnos poco a poco de las personas que más queremos. Y muchas veces no nos damos cuenta hasta que ya estamos demasiado lejos. Aquella tarde llegué a casa sintiéndome inquieto. Decidí revisar mis cuentas. Abrí una carpeta donde guardaba todos mis movimientos bancarios. Empecé a mirar los depósitos que había enviado durante los últimos años. Al principio lo hice por curiosidad, después por sorpresa y finalmente por preocupación, porque nunca me había detenido a sumar todo, mes tras mes, año tras año, transferencia tras transferencia. La cantidad era mucho mayor de lo que imaginaba, muchísimo mayor. Durante años había enviado dinero sin pensar demasiado. Lo hacía por amor, lo hacía porque era mi hija, lo hacía porque creía que era lo correcto. Pero al ver aquellas cifras juntas, sentí algo extraño. No arrepentimiento. Jamás me arrepentiría de ayudar a mi hija. Era otra cosa. Era una sensación difícil de explicar, como si una pequeña voz dentro de mí estuviera tratando de advertirme sobre algo que todavía no lograba entender.
Esa misma noche recibí una llamada de mi nieta Sofía. Tenía 16 años. Era una muchacha inteligente y muy cariñosa. Después de conversar unos minutos, me hizo una pregunta inesperada. Abuelo, ¿cuándo vas a venir a visitarnos? Sonreí. Pronto. Mi amor, ¿lo prometes? Lo prometo. Entonces dijo algo que me dejó pensativo. Mamá se pondría muy feliz si vinieras. Me sorprendió. ¿De verdad? Sí. Mucho más de lo que imaginas. Antes de colgar, me quedé mirando el teléfono durante varios segundos, y por primera vez, empecé a considerar una idea. Quizás era hora de hacer una visita sorpresa. Quizás necesitaba ver a mi hija cara a cara. Quizás las respuestas que estaba buscando no estaban en las llamadas, ni en los mensajes, sino en aquello que solo podía descubrir mirándola a los ojos, porque había algo que no encajaba. Algo que seguía molestándome, algo que no me dejaba dormir, y aunque todavía no lo sabía, muy pronto iba a descubrir que la razón por la que Andrea me pidió dejar de enviar dinero era mucho más grave de lo que jamás habría imaginado. Los siguientes días estuvieron llenos de una inquietud que no lograba sacarme de encima. Intentaba ocupar mi mente con otras cosas. Salía a caminar por las mañanas, arreglaba pequeñas cosas en la casa, visitaba la iglesia los domingos, incluso empecé a pasar más tiempo en el jardín, pero cada vez que me quedaba solo, volvía la misma pregunta. ¿Por qué mi hija quería que dejara de enviarle dinero? Mientras más lo pensaba, menos sentido tenía. Durante años, había sido exactamente al contrario. Si surgía una emergencia, Andrea me llamaba. Si había una deuda inesperada, Andrea me llamaba. Si necesitaba ayuda para los niños, Andrea me llamaba, y yo siempre respondía. Por eso aquella petición seguía pareciéndome extraña, demasiado extraña. Una tarde decidí llamarla nuevamente. No para hablar del dinero, simplemente quería escucharla. Cuando respondió, noté algo que antes no había percibido. Parecía cansada, muy cansada, como alguien que llevaba demasiado tiempo cargando un peso enorme. Intenté sonar relajado. ¿Cómo están los niños? Bien. ¿Y Javier, su esposo? Hubo una pequeña pausa. Bien también. La respuesta fue correcta, pero no natural. Algo en su tono cambió cuando mencioné a Javier, y aquello quedó grabado en mi mente. Seguimos hablando unos minutos más. Sin embargo, cada vez que aparecía el nombre de su esposo, ella respondía rápido y cambiaba de tema. Al terminar la llamada me quedé mirando el teléfono. Mi intuición me decía que allí había algo importante, algo que yo todavía no estaba viendo. Esa noche revisé viejas fotografías familiares. Era algo que hacía cuando extrañaba a mi esposa. Habían pasado 12 años desde que murió, pero todavía había días en que sentía su ausencia, como si hubiera ocurrido ayer. Encontré una fotografía de Andrea cuando tenía 20 años. Sonreía con una felicidad que parecía iluminar toda la imagen. Y entonces recordé algo. Mi esposa siempre decía una frase que yo nunca olvidé. Las madres ven cosas que los padres tardan años en descubrir. En aquel momento, no entendía lo que quería decir, pero sentado frente a aquella fotografía, empecé a preguntarme qué habría pensado ella de toda esta situación. Probablemente ya habría notado señales. Probablemente ya habría hecho las preguntas correctas. Yo, en cambio, estaba completamente perdido. 2 días después ocurrió algo que aumentó todavía más mis sospechas. Era sábado por la tarde. Estaba viendo un partido de fútbol cuando recibí un mensaje de Andrea. Era corto, muy corto. Papá, ¿estás bien? Respondí de inmediato. Claro que sí. ¿Por qué preguntas? Tardó varios minutos en contestar. Después llegó otro mensaje. Solo quería saber. Nada más. Ninguna explicación, nada. Pero había algo raro, porque Andrea nunca había sido así. Siempre había sido directa, siempre decía lo que pensaba, y ahora parecía medir cada palabra, como si tuviera miedo de decir demasiado. Aquella noche llamé a mi nieta Sofía. Conversamos durante varios minutos. Le pregunté por la escuela, por sus amigos, por sus planes. Todo parecía normal, hasta que mencionó algo, sin darse cuenta. Mamá ha estado mucho más tranquila estas semanas.
Sentí que algo se encendía dentro de mí, más tranquila. Sí. Porque hubo silencio, un silencio incómodo, como si hubiera dicho algo que no debía. No sé. Abuelo. Intentó corregirse. Supongo que porque las cosas están mejor, pero ya era tarde. Yo había escuchado suficiente. Las cosas estaban mejor. ¿Qué cosas? ¿Y por qué estaban mejor ahora? Esa pregunta no dejó de perseguirme. Pasé gran parte de la madrugada despierto, y mientras más pensaba, más comenzaban a encajar algunas piezas. Durante años, había enviado dinero. Durante años, había ayudado. Durante años había creído que estaba resolviendo problemas. Pero, ¿y si en realidad estaba alimentando algo que no conocía? La idea me pareció terrible. La rechacé inmediatamente. No quería pensar mal de mi propia familia. No quería desconfiar. No quería convertirme en uno de esos hombres amargados que ven problemas donde no existen. Sin embargo, la duda ya había nacido, y una vez que nace una duda verdadera, es imposible ignorarla. La semana siguiente, decidí hacer algo que llevaba meses posponiendo. Compré un boleto de autobús. No avisé a nadie, ni a Andrea, ni a Javier, ni siquiera a Sofía. Quería llegar de sorpresa, quería abrazar a mis nietos, quería pasar unos días con ellos. ¿Why? Sobre todo, quería mirar a mi hija a los ojos, porque algo dentro de mí seguía gritándome que había una verdad escondida, una verdad que todos conocían menos yo. Mientras preparaba mi maleta, encontré un viejo sobre donde guardaba algunos documentos importantes. Entre ellos había recibos de transferencias, años y años de transferencias. Los observé durante unos segundos, después los guardé nuevamente. Todavía no lo sabía, pero muy pronto iba a descubrir que aquellas transferencias tenían mucho más que ver con el problema de lo que jamás habría imaginado, y que mi hija no me había pedido dejar de enviar dinero para protegerse a ella. Me lo había pedido para protegerme a mí. Pero yo aún estaba demasiado ciego para comprenderlo. El viaje duró varias horas. Durante todo el trayecto apenas pude dormir. Miraba por la ventana y veía pasar pueblos, carreteras y campos, pero mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en Andrea. Pensaba en aquella llamada. Pensaba en las palabras que seguían resonando en mi cabeza. Papá, por favor, deja de enviarme dinero. Mientras más recordaba su voz, más convencido estaba de que había intentado decirme algo importante, algo que nunca terminó de explicar. Llegué poco después del mediodía. Tomé un taxi desde la terminal y me dirigí directamente a su casa. Era una vivienda sencilla en un barrio tranquilo. Ya había estado allí varias veces. Nada parecía diferente. Sin embargo, sentí una extraña tensión incluso antes de bajar del automóvil. Pagué al conductor, tomé mi pequeña maleta y caminé hasta la puerta. Cuando toqué el timbre, escuché movimientos rápidos dentro de la casa. Después la puerta se abrió. Era Sofía, mi nieta. Durante un segundo su rostro se iluminó de felicidad. Abuelo, corrió a abrazarme, pero inmediatamente después ocurrió algo extraño. Miró hacia el interior de la casa con nerviosismo, como si alguien pudiera verla, como si alguien pudiera escucharla. Aquello me llamó la atención. ¡Qué sorpresa verte! Abuelo, quería visitarlos. Nos da mucho gusto. Pero su sonrisa parecía incompleta, forzada. Entonces escuché la voz de Andrea, quien llegó. Un instante después apareció en la entrada, y cuando me vio, se quedó completamente inmóvil. No parecía feliz, no parecía molesta, parecía asustada. Su expresión duró apenas un segundo, luego sonrió rápidamente. «¿Papá?» Me abrazó con fuerza, demasiada fuerza, como alguien que necesitaba asegurarse de que todo estaba bien. Debí avisar. Quería sorprenderlos. Ella volvió a sonreír, pero sus ojos contaban una historia diferente. Durante los siguientes minutos, trató de actuar con normalidad, me ofreció café, preguntó por mi viaje, habló de cosas sin importancia, pero yo podía notar algo. Estaba inquieta, muy inquieta, y cada pocos minutos miraba hacia la puerta principal, como si estuviera esperando a alguien, o temiendo que alguien llegara. Una hora después apareció Javier, su esposo, entró a la casa sonriendo. Al verme abrió los brazos. Don Roberto me saludó con entusiasmo.
demasiado entusiasmo. Otra vez sentí esa sensación incómoda, como si todos estuvieran actuando, como si hubiera algo que nadie quería decir. Nos sentamos a comer juntos. Durante la comida observé más de lo que hablé, y poco a poco comenzaron a aparecer detalles que me preocuparon. Andrea apenas hablaba. Javier respondía por ella constantemente. Cuando alguien hacía una pregunta, él intervenía antes. Cuando ella intentaba opinar, él terminaba la frase. Cuando ella sonreía, parecía hacerlo por obligación. Era algo sutil, pero imposible de ignorar. Recordé a la mujer fuerte que había criado, la mujer que siempre defendía sus ideas, la mujer que nunca permitía que nadie hablara por ella, y la persona que tenía delante ya no parecía la misma. Aquella noche me prepararon una habitación para quedarme algunos días. Antes de dormir, Andrea tocó suavemente la puerta. Entró, se sentó al borde de la cama, y durante unos segundos ninguno de los dos habló. Entonces tomó mi mano. Papá, dime. Sus ojos comenzaron a humedecerse. Por un momento pensé que finalmente me contaría todo, pero no fue así, porque justo cuando parecía reunir valor para hablar, escuchamos pasos en el pasillo. Andrea soltó mi mano de inmediato, se puso de pie y cambió completamente de actitud. Descansa, Andrea. Buenas noches, papá. Y salió rápidamente de la habitación. Me quedé sentado en silencio, mirando la puerta cerrada, sintiendo que algo acababa de ocurrir, algo importante, algo que no debía haber sido interrumpido. Aquella madrugada me desperté para tomar agua. Mientras caminaba hacia la cocina, escuché voces. No estaban discutiendo, hablaban en voz baja, pero reconocí las voces de Andrea y Javier. Me detuve sin hacer ruido. No podía distinguir todas las palabras, solo fragmentos. Entonces escuché una frase que hizo que mi corazón se acelerara. No podemos seguir así. Era la voz de Andrea. Después escuché la de Javier, más dura, más fría. Ya está aquí. Ahora compórtate normalmente. Mi cuerpo entero se tensó. Escuché pasos acercándose. Regresé rápidamente a mi habitación antes de que me vieran. Cerré la puerta y me senté en la oscuridad. Durante varios minutos permanecí inmóvil, intentando entender lo que acababa de escuchar, porque una cosa estaba clara: mi hija estaba escondiendo algo, y Javier también, pero todavía no sabía qué. Al día siguiente observé algo que terminó de encender todas mis alarmas, y fue entonces cuando empecé a sospechar que el dinero que había enviado durante años no estaba llegando realmente a las manos de quien yo creía. Aquella mañana desperté más temprano que todos, o al menos eso creí. Salí silenciosamente de la habitación y me dirigí a la cocina para preparar café. La casa estaba en silencio, pero cuando pasé frente a la sala, vi una luz encendida. Era Andrea. Estaba sentada sola en el sofá, con una taza entre las manos, mirando hacia ninguna parte. Parecía agotada, no físicamente. Era un cansancio más profundo, como si llevara años sosteniendo una carga imposible. Cuando me vio, intentó sonreír. Buenos días, papá. Buenos días. Y ya, me senté junto a ella. Durante unos segundos, ninguno dijo nada. Finalmente decidí hablar. No te ves bien. Su sonrisa desapareció. Estoy bien. No. No lo estás. Andrea bajó la mirada, y por primera vez desde que llegué, vi lágrimas acumulándose en sus ojos. Mi corazón se rompió, porque esa era la misma mirada que tenía cuando era niña, y algo la lastimaba. La misma mirada que tenía cuando necesitaba ayuda. Y ella negó con la cabeza. Por favor, papá, no preguntes. Aquellas palabras me golpearon porque no sonaban como una petición, sonaban como una súplica, y justo en ese momento apareció Javier. Entró en la cocina como si nada hubiera pasado. Andrea se secó los ojos rápidamente y volvió a ponerse aquella máscara de tranquilidad que llevaba usando desde mi llegada. Eso no era normal, definitivamente no era normal. Durante el desayuno observé algo que terminó de inquietarme. Cada vez que sonaba el teléfono de Javier, él salía de la habitación para responder, siempre, sin excepción, y cuando regresaba, parecía más tenso, más nervioso, más irritable. Después del almuerzo,
anunció que tenía que salir. Tengo unas cosas que resolver. Andrea apenas respondió. Está bien. Javier tomó las llaves y salió apresuradamente. Esperé varios minutos, hasta que escuché el ruido de su automóvil alejándose. Entonces miré a mi hija. Ella estaba lavando plato, de espaldas a mí, y algo dentro de mí me dijo que aquella era la oportunidad que había estado esperando. Me acerqué lentamente. Andrea no respondió. Mírame. Poco a poco giró la cabeza. Sus ojos ya estaban llenos de lágrimas, como si hubiera estado luchando contra ellas todo el tiempo. Papá, ¿qué está pasando? Ella comenzó a llorar. No de manera escandalosa, era un llanto silencioso, doloroso, un llanto que parecía haber estado guardando durante mucho tiempo. Sentí una desesperación enorme, porque ver sufrir a un hijo es algo que ningún padre soporta. Hija, dime la verdad. Estoy aquí para ayudarte. Ella cerró los ojos, respiró profundamente, y durante unos segundos pensé que finalmente hablaría, pero entonces ocurrió algo inesperado. Escuchamos el sonido de un automóvil entrando al garaje. Andrea abrió los ojos de golpe. El miedo apareció inmediatamente en su rostro. Miedo, no preocupación, no nervios. Miedo. Mi sangre se heló, porque jamás había visto esa expresión en mi hija. Jamás. Javier había regresado, y en el instante en que escuchó aquel automóvil, Andrea volvió a cerrarse por completo, volvió a levantar sus muros, volvió a guardar silencio. Aquello fue suficiente para mí. No necesitaba más señales. Algo estaba muy mal, y Javier estaba relacionado con ello. Esa tarde decidí salir a caminar. Necesitaba ordenar mis pensamientos. Mientras recorría las calles del barrio, observé algo que llamó mi atención. Un pequeño negocio tenía un letrero de "se renta". Recordé inmediatamente que años atrás Javier había querido abrir un negocio propio. Según él, necesitaba capital. Mucho capital. Yo mismo había ayudado varias veces. Entonces empecé a sumar recuerdos, transferencias, préstamos, ayudas, emergencias, inversiones, una tras otra. De repente, una pregunta apareció en mi mente. ¿Y si gran parte del dinero nunca había sido para Andrea? Me detuve en seco. La idea me pareció absurda, pero por primera vez comenzó a tener sentido, demasiado sentido. Cuando regresé a la casa, encontré a Sofía sola en la sala. Sus padres no estaban. Me senté junto a ella. Conversamos de cosas simples durante algunos minutos, hasta que ella dijo algo sin darse cuenta, algo que cambió todo. Abuelo. Mamá siempre se preocupa cuando le envías dinero. Sentí que el corazón me daba un vuelco. ¿Qué quieres decir? Sofía pareció darse cuenta de que había hablado de más. Nada, Sofía. La joven bajó la mirada. Prometí que no diría nada. No estás diciendo nada malo. Solo dime la verdad. Ella dudó, miró hacia la puerta, y luego volvió a mirarme. Mamá siempre llora después de que llega el dinero. Sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo. Llora. Sofía asintió lentamente. Sí. A veces se encierra en su habitación y llora. Mi mente dejó de funcionar durante unos segundos, porque aquello no tenía sentido. Si el dinero ayudaba a la familia, ¿por qué mi hija lloraba cada vez que llegaba? ¿Por qué sufría? ¿Por qué quería que dejara de enviarlo? Y entonces comprendí algo. No completamente, pero sí lo suficiente para saber que estaba mirando el problema desde el ángulo equivocado. Durante años había creído que estaba salvando a mi hija, pero ahora comenzaba a sospechar que tal vez era precisamente mi ayuda la que la mantenía atrapada. Aquella noche casi no dormí, y mientras permanecía despierto mirando el techo, tomé una decisión. Al día siguiente descubriría toda la verdad, aunque esa verdad fuera mucho más dolorosa de lo que estaba preparado para soportar. A la mañana siguiente me desperté con una sensación extraña. Era como si supiera que algo estaba a punto de cambiar, algo importante, algo que llevaba años oculto. Durante el desayuno, Javier anunció que tenía que salir nuevamente. Parecía apresurado, nervioso, como si estuviera lidiando con problemas que nadie más conocía. Volveré más tarde, dijo mientras tomaba sus llaves. Andrea apenas levantó la mirada. Está bien. En cuanto la puerta se cerró, la casa quedó en silencio. Un silencio pesado, incómodo. Miré a mi hija.
Ella estaba sentada frente a una taza de café que ya se había enfriado. Parecía perdida en sus pensamientos. Entonces tomé una decisión, Andrea. Ella levantó la cabeza lentamente. Necesitamos hablar. Sus ojos se llenaron de preocupación. Papá, no voy a irme hasta saber qué está pasando. Durante varios segundos no respondió. Parecía estar luchando consigo misma. Como alguien que lleva demasiado tiempo guardando un secreto, finalmente respiró profundamente y comenzó a hablar. Lo intenté muchas veces. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Intentaste qué? Decirte la verdad. Sentí un nudo en la garganta. Entonces dímela ahora. Andrea empezó a llorar. Pero esta vez no intentó esconderlo. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Papá. Todo esto comenzó hace años. Aquella palabra me hizo sentir un escalofrío, porque significaba que lo que estaba ocurriendo no era reciente. Llevaba mucho tiempo sucediendo, mucho más del que imaginaba. ¿Qué comenzó? Andrea bajó la mirada. Las deudas, mi mente fue inmediatamente hacia Javier. ¿Qué deudas? Las de Javier. Sentí que el estómago se me encogía. Durante años Javier me había hablado de inversiones, negocios, proyectos, oportunidades. Siempre parecía tener un plan, siempre parecía estar a punto de lograr algo grande. Pero ahora, la expresión de mi hija contaba una historia muy diferente. Papá. Los negocios nunca funcionaron, nunca. Aquellas palabras cayeron como una piedra. ¿Qué quieres decir? Perdió dinero, mucho dinero, y cuando perdía, intentaba recuperarlo, y volvía a perder, y después pedía préstamos, y después más préstamos, y después más. Sentí que me faltaba el aire, porque poco a poco comenzaba a comprender, comenzaba a ver el rompecabezas completo, y el dinero que yo enviaba. Andrea cerró los ojos, como si responder esa pregunta le doliera. La mayor parte terminaba pagando sus deudas. El mundo pareció detenerse. No porque me importara el dinero, nunca me importó. Lo que me destruyó fue otra cosa, la mentira. Durante años pensé que estaba ayudando a mi hija, pensé que estaba ayudando a mis nietos, pensé que estaba protegiendo a mi familia, y ahora descubría que gran parte de ese esfuerzo había sido absorbido por problemas que jamás me contaron. ¿Por qué no me lo dijiste? La voz me salió quebrada. Andrea comenzó a llorar más fuerte, porque tenía vergüenza. Aquella respuesta me rompió el corazón. No vi una mujer manipuladora, no vi una mentirosa, vi una hija avergonzada, una hija atrapada, una hija que llevaba años intentando sostener una familia que se estaba derrumbando. ¿Desde cuándo? Mucho tiempo, demasiado tiempo. Sentí que me faltaban fuerzas, me apoyé en el respaldo de la silla. Y entonces llegó la pregunta más dolorosa. ¿Por eso me pediste que dejara de enviar dinero? Andrea asintió. Sí. ¿Por qué ahora? Sus labios comenzaron a temblar, y entonces escuché algo que jamás olvidaré, porque ya no podía seguir viendo cómo te sacrificabas por nosotros. Las lágrimas llenaron mis ojos. Ella continuó hablando. Tú creías que yo no sabía cuánto te costaba, pero sí lo sabía. Sabía cuando dejabas de arreglar cosas en tu casa, sabía cuando cancelabas viajes, sabía cuando te privabas de cosas que necesitabas. Yo lo sabía todo. Mi corazón se rompía con cada palabra. Papá, tú ya habías hecho suficiente, muchísimo más de lo que cualquier padre debería hacer, y aún así seguías enviando dinero. Seguías ayudándonos, seguías sacrificándote. Andrea se cubrió el rostro con las manos. No podía soportarlo más. Por primera vez entendí aquella llamada. Por primera vez entendí su desesperación. Ella no intentaba protegerse. Intentaba protegerme a mí. Intentaba detener una situación que llevaba años consumiéndome sin que yo lo supiera. Pero todavía faltaba una verdad, la verdad más dura de todas, porque mientras Andrea lloraba frente a mí, dijo algo que hizo que mi sangre se congelara, algo que jamás imaginé escuchar. Papá, hay algo peor que todavía no sabes. Levanté lentamente la mirada, y el miedo que vi en sus ojos me hizo comprender que lo peor aún estaba por venir, mucho peor. Y que todo lo que había descubierto hasta ese momento era apenas el comienzo. Me quedé inmóvil, sentado frente a mi hija, esperando, temiendo,
porque cuando una persona dice que hay algo peor, rara vez está exagerando. Y la expresión de Andrea me decía que lo que iba a escuchar cambiaría todo. ¿Qué más? No sé, pregunté finalmente. Ella tardó varios segundos en responder. Parecía reunir fuerzas, como alguien que ha cargado un peso durante demasiado tiempo. Entonces, levantó la mirada y dijo, Javier no solo utilizó el dinero para pagar deudas. Sentí una presión en el pecho. ¿Qué quieres decir? Andrea respiró profundamente. También utilizó tu nombre. Por un momento no entendí. Las palabras llegaron a mis oídos, pero mi mente no logró procesarlas. Mi nombre. Ella asintió lentamente. Sí. El silencio que siguió fue insoportable. Andrea. Explícate. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. Hace 3 años tuvo problemas con algunos préstamos. No podía pagar. Los bancos ya no querían prestarle más dinero. Y entonces empezó a buscar otras maneras. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué hizo? Andrea bajó la cabeza. Dijo que tú lo ayudarías. Sentí un escalofrío. ¿Qué significa eso? Presentó documentos usando tu información. Por unos segundos dejé de respirar. ¿Qué clase de documentos? Ella cerró los ojos. Solicitudes de crédito. El mundo pareció girar lentamente. No podía creer lo que estaba escuchando. No. Andrea comenzó a llorar. Sí. Papá. Eso no puede ser cierto. Ojalá no lo fuera. Sentí una mezcla de incredulidad y horror, porque no estaba hablando de una mala decisión, no estaba hablando de una deuda común, estaba hablando de algo mucho más grave, mucho más oscuro. ¿Estás diciendo que utilizó mi nombre sin permiso? Andrea asintió. Sí. Me llevé una mano al rostro, intentando comprender, intentando despertar de una pesadilla que parecía cada vez más real. Todos aquellos años, todas aquellas ayudas, todos aquellos sacrificios, y mientras yo creía que estaba apoyando a mi familia, alguien había estado usando mi confianza como una herramienta, como una oportunidad, como un recurso. Sentí una tristeza profunda, más profunda que la rabia, porque la traición duele más cuando viene de alguien que forma parte de tu familia. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto? La voz me salió quebrada. Andrea no pudo mirarme. 2 años. Aquella respuesta me atravesó el corazón. 2 años. 2 años viviendo con aquel secreto. 2 años cargando sola con aquella culpa. 2 años viéndome enviar dinero mientras conocía la verdad. ¿Por qué no me lo dijiste? Ella comenzó a llorar con más fuerza. Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De destruir la familia. Aquellas palabras me dejaron sin respuesta, porque entendí exactamente lo que quería decir. Había intentado proteger a sus hijos, había intentado proteger su matrimonio, había intentado protegerme a mí, y en el proceso había terminado destruyéndose por dentro. Entonces dijo algo que terminó de romperme. Cada vez que me llamabas para decir que me habías enviado dinero, yo lloraba. Sentí que las lágrimas comenzaban a correr por mi rostro, porque sabía que no era justo. Sabía que estabas usando tus ahorros, sabía que estabas sacrificando tu tranquilidad, y sabía que yo te estaba ocultando la verdad. Nunca había visto a mi hija sufrir de aquella manera, nunca. De repente comprendí por qué quería que dejara de enviar dinero. Comprendí por qué sonaba desesperada aquella noche. Comprendí por qué parecía vivir con miedo. Todo empezó a tener sentido. Pero todavía había algo que necesitaba saber. Algo fundamental. Los créditos siguen activos. Andrea tardó unos segundos en responder, y cuando finalmente habló, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Sí. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Todavía existen deudas a tu nombre. La habitación comenzó a darme vueltas. Yo siempre había sido cuidadoso, siempre había trabajado honestamente, siempre había protegido lo poco que tenía, y ahora descubría que había obligaciones financieras asociadas a mí, sin que yo lo supiera. Me levanté lentamente de la silla. Necesitaba caminar, necesitaba respirar, necesitaba entender, porque la realidad era mucho peor de lo que imaginaba. No se trataba únicamente del dinero que había enviado, no se trataba únicamente de mentiras. Había consecuencias reales. Consecuencias que podían afectarme incluso ahora. A mis 72 años, Andrea se puso de pie. Perdóname. Papá, la miré.
y vi a la niña que alguna vez corría a abrazarme cuando llegaba del trabajo. Vi a la hija que siempre amé, y comprendí algo. Ella no era mi enemiga, ella también era una víctima. Tal vez la mayor víctima de todas, porque había pasado años viviendo entre el miedo y la culpa. Entonces la abracé, y ambos lloramos. Lloramos por las mentiras, por el tiempo perdido, por el dolor acumulado, por todo aquello que jamás debió ocurrir. Pero mientras la abrazaba, una nueva emoción comenzó a crecer dentro de mí. No era tristeza, no era miedo, era determinación, porque por primera vez conocía la verdad. Y una vez que conoces la verdad, ya no puedes fingir que nada ocurre. Ya no puedes mirar hacia otro lado. Ya no puedes seguir enviando dinero, esperando que los problemas desaparezcan. Aquella misma tarde tomé una decisión. Iba a enfrentar a Javier, iba a escucharlo, iba a darle la oportunidad de explicar lo que había hecho. Pero también iba a exigir respuestas, todas las respuestas, porque después de años de sacrificios, silencios y engaño, había llegado el momento de que alguien dijera la verdad completa. Y esa conversación cambiaría para siempre el destino de nuestra familia. Aquella tarde esperé a Javier en la sala, solo, sin televisión, sin música, sin distracciones. Mientras el reloj avanzaba lentamente, sentía una mezcla de emociones que nunca había experimentado juntas: dolor, decepción, tristeza y una enorme necesidad de conocer toda la verdad. No quería gritar, no quería pelear. A mis 72 años había aprendido que los gritos rara vez solucionan algo, pero necesitaba respuestas, y esta vez no iba a aceptar evasivas. Poco después de las 6 de la tarde, escuché el sonido de un automóvil entrando al garaje. Andrea, que estaba en la cocina, se quedó completamente inmóvil. Sus manos comenzaron a temblar. Aquello confirmó todo lo que ya sospechaba. Mi hija no estaba nerviosa, estaba aterrorizada. La puerta se abrió. Javier entró sonriendo, pero la sonrisa desapareció inmediatamente al verme sentado esperándolo. Don Roberto. No respondí, simplement lo observé. Por primera vez en muchos años, lo observé de verdad. Y vi algo que antes nunca había querido ver. Vi miedo. Javier sabía que algo había cambiado. Lo supo en cuanto cruzó la puerta. Tenemos que hablar. Mi voz sonó firme, más firme de lo que esperaba. Él tragó saliva, miró hacia Andrea. Ella bajó la cabeza, y entonces comprendió. La verdad había salido a la luz. Durante varios segundos nadie habló. Finalmente Javier se sentó frente a mí. Andrea te contó. No era una pregunta, era una afirmación. Sí. El silencio volvió a llenar la habitación. Es verdad. Javier cerró los ojos y asintió. Aquello me golpeó más fuerte que cualquier explicación, porque durante una parte de mí todavía existía la esperanza de que hubiera un malentendido, pero no lo había. Era verdad. Todo era verdad. ¿Por qué? Mi voz apenas era un susurro. ¿Por qué me hiciste esto? Javier se pasó las manos por el rostro. Parecía derrotado, cansado, como alguien que llevaba demasiado tiempo huyendo. Al principio pensé que podría resolverlo. Sentí una amarga ironía. Esa frase suele ser el inicio de muchas tragedias. Perdí dinero en un negocio. Después, intenté recuperarlo, y perdí más. Luego, pedí préstamos. Y después otros. Cada palabra confirmaba lo que Andrea me había contado. Y entonces decidiste usar mi nombre. Javier comenzó a llorar. No esperaba eso. Jamás lo había visto llorar. No fue así al principio. Pensé que sería temporal. Pensé que lo solucionaría antes de que alguien lo notara. Pensé que podría devolver todo. Pero cada problema generó otro más grande. Y terminé atrapado. Andrea rompió en llanto, porque ella había vivido aquella pesadilla durante años, y ahora finalmente estaba escuchando la confesión completa. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, pregunté. Javier levantó lentamente la mirada. No es el dinero, no son las deudas, no son los documentos. Es que te abrí las puertas de mi familia, te confié a mí y ya. Te consideré un hijo, y aún así decidiste engañarme. Aquellas palabras parecieron destruirlo, porque por primera vez dejó de pensar en números, en préstamos, en problemas financieros, y enfrentó algo mucho más difícil: el daño humano que había causado.
la traición. Durante varios minutos nadie dijo nada. Solo se escuchaban sollozos. Entonces Javier hizo algo inesperado. Se puso de pie, fue hasta una habitación y regresó con una carpeta. La colocó sobre la mesa. Aquí está todo. La abrí lentamente y lo que encontré confirmó la magnitud del desastre: préstamos, contratos, cartas de cobro, avisos legales, documentos acumulados durante años. Había más problemas de los que imaginaba, muchos más, pero también encontré algo que no esperaba: pagos recientes, abonos, intentos reales de reducir las deudas. ¿Qué es esto? Javier bajó la mirada. Hace meses empecé a trabajar en 2 empleos. Vendí mi camioneta, vendí herramientas, vendí todo lo que pude. Quiero arreglar esto, quiero pagar cada centavo. Andrea me había contado la parte oscura de la historia, pero ahora estaba viendo otra realidad, la de un hombre que finalmente había dejado de huir, la de un hombre que entendía el daño que había causado y que estaba intentando reparar lo irreparable. No sabía si eso sería suficiente. No sabía si alguna vez podría recuperar completamente mi confianza. Pero por primera vez vi arrepentimiento genuino. No excusas, no justificaciones. Arrepentimiento. Aquella noche hablamos durante horas. Por primera vez en años. Sin mentiras, sin secretos, sin máscaras. Y mientras escuchaba toda la historia, comprendí algo doloroso. Las familias rara vez se destruyen por un solo error. Se destruyen por cientos de pequeños silencios, por verdades que nadie se atreve a decir, por problemas que todos ven pero nadie enfrenta, por miedo, mucho miedo. Cuando finalmente me fui a dormir, ya era casi medianoche, pero antes de cerrar los ojos, tomé una decisión: no iba a seguir enviando dinero. No iba a seguir solucionando problemas con transferencias, porque ahora entendía algo que antes no comprendía. A veces ayudar no significa entregar más dinero. A veces ayudar significa obligar a las personas a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Y aunque aquella verdad era dolorosa para todos, también era el primer paso para reconstruir una familia que llevaba años viviendo sobre una mentira. Sin embargo, todavía faltaba enfrentar la consecuencia más difícil de todas, la que ninguno de nosotros había previsto y que llegaría apenas unas semanas después. Las semanas siguientes fueron las más extrañas que había vivido en muchos años. Por un lado, la verdad finalmente había salido a la luz. Ya no había secretos, ya no había mentiras escondidas detrás de llamadas telefónicas o transferencias bancarias, pero la verdad, por sí sola, no resuelve los problemas, solo los pone frente a nosotros, y ahora todos teníamos que enfrentarlos. Regresé a Guadalajara unos días después. Antes de irme, abracé a Andrea durante mucho tiempo. Ella lloró, yo también, pero aquellas lágrimas eran diferentes. Por primera vez en años, no eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de alivio, porque el peso que había cargado durante tanto tiempo finalmente había dejado de estar solo sobre sus hombros. Ahora, todos conocíamos la realidad, y juntos tendríamos que encontrar una salida. Durante el viaje de regreso pensé mucho, más de lo que había pensado en años. Pensé en mi esposa, pensé en lo que ella habría hecho. Pensé en mis errores, porque aunque Javier había tomado malas decisiones, yo también debía aceptar algo. Había cometido un error importante, había confundido amor con rescate constante. Durante años, creí que ayudar significaba resolver problemas. Creí que ser un buen padre significaba estar siempre listo para cubrir cualquier necesidad. Y nunca me pregunté si mi ayuda estaba solucionando algo o simplemente estaba retrasando una conversación que debía ocurrir. Aquella reflexión fue dolorosa, porque los padres queremos proteger, es natural. Queremos evitar que nuestros hijos sufran, queremos quitarles obstáculos del camino, queremos resolverles la vida, pero a veces, sin darnos cuenta, terminamos impidiéndoles enfrentar las consecuencias necesarias para crecer, y esa verdad me golpeó con fuerza. Una tarde recibí una llamada de Andrea. Su voz sonaba diferente, más ligera, más tranquila, más parecida a la hija que recordaba. Papá, hola. Gia,
Quiero darte las gracias. Sonreí. ¿Por qué? Porque te quedaste. Aquellas palabras me conmovieron, porque entendí exactamente lo que quería decir. No me daba las gracias por el dinero. No me daba las gracias por los años de ayuda. Me daba las gracias porque, cuando finalmente conocí la verdad, no le di la espalda, no desaparecí, no la juzgué, me quedé. Y muchas veces eso es lo que más necesita una familia. No alguien que resuelva todos los problemas, sino alguien que permanezca cuando las cosas se ponen difíciles. Durante las semanas siguientes también hablé varias veces con Javier. Las conversaciones no fueron fáciles. La confianza rota no se reconstruye de un día para otro, ni de una semana para otra, ni siquiera de un año para otro. Pero noté algo importante. Por primera vez estaba enfrentando la realidad, sin excusas, sin culpar a otros, sin esconderse, y eso era un comienzo, pequeño, pero real. Un día recibí una carta. Era de mi nieta Sofía. Una carta escrita a mano, algo poco común en estos tiempos. La abrí lentamente y empecé a leer: querido abuelo, gracias por no abandonar a nuestra familia. Gracias por seguir queriéndonos cuando las cosas se complicaron. Gracias por ayudar a mamá cuando más lo necesitaba. Y gracias por enseñarnos qué decir. La verdad siempre es mejor que vivir con miedo. Tuve que detenerme varias veces porque las lágrimas me impedían seguir leyendo. Aquellas palabras valían más que cualquier cantidad de dinero que hubiera enviado en toda mi vida, porque me demostraban algo. Los niños ven mucho más de lo que creemos. Observan, aprenden, recuerdan. Y aunque durante años pensé que mi legado serían los sacrificios económicos, comprendí que mi verdadero legado era otro: la forma en que trataba a mi familia, la forma en que enfrentaba los problemas, la forma en que respondía cuando alguien cometía errores. Eso era lo que realmente quedaba. Eso era lo que ellos recordarían. Poco a poco comencé a recuperar la paz, no porque todo estuviera solucionado. Aún quedaban desafíos, aún quedaban deudas, aún quedaban heridas por sanar. Pero la oscuridad había desaparecido, porque la verdad, por dolorosa que sea, siempre ilumina más que la mentira. Una tarde me senté en el jardín de mi casa. El sol comenzaba a ocultarse, y por primera vez en mucho tiempo sentí tranquilidad. Miré el cielo, y pensé en aquella llamada que lo había cambiado todo. Papá, por favor, deja de enviarme dinero. Ahora entendía perfectamente lo que mi hija había querido decir. No estaba rechazando mi ayuda, estaba intentando salvar, estaba intentando romper un ciclo que nos estaba haciendo daño a todos. Y gracias a que finalmente la escuché, nuestra familia tuvo una oportunidad de empezar de nuevo, una oportunidad que estuvo a punto de perderse para siempre. Y mientras observaba cómo caía la tarde, comprendí una lección que nunca olvidaría. El amor verdadero no siempre consiste en dar más, a veces consiste en detenerse, escuchar y tener el valor de enfrentar una verdad que hemos evitado durante demasiado tiempo. Han pasado casi 2 años desde aquella conversación, 2 años desde que mi hija me pidió que dejara de enviarle dinero, 2 años desde que descubrí una verdad que cambió por completo mi forma de entender la familia. Y si hoy decidí contar esta historia, no es porque me sienta orgulloso de lo que ocurrió, tampoco porque quiera señalar a alguien. La cuento porque sé que hay muchos padres viviendo algo parecido. Padres que aman demasiado, padres que ayudan demasiado, padres que creen que el sacrificio no tiene límites. Y porque yo fui uno de ellos. Durante mucho tiempo pensé que amar significaba decir siempre que sí. Si mi hija necesitaba algo, yo estaba ahí. Si aparecía un problema, yo lo resolvía. Si había una emergencia, yo enviaba dinero. Y cada vez que lo hacía, sentía que estaba cumpliendo con mi deber. Lo que no entendía era que el amor también necesita sabiduría, porque ayudar a alguien no siempre significa rescatarlo, y proteger a alguien no siempre significa cargar con todo por él. A veces el amor más difícil es el que pone límites, el que hace preguntas, el que obliga a enfrentar la realidad. Hoy Andrea está mejor, mucho mejor. Nuestra relación es más fuerte que nunca. Hablamos más, nos visitamos más,
Ay, sobre todo, ya no existen secretos entre nosotros. Por primera vez en muchos años siento que realmente nos conocemos, que realmente nos escuchamos, y eso vale más que cualquier transferencia bancaria. También puedo decir que Javier ha cambiado, no fue fácil. No ocurrió de la noche a la mañana. Tuvo que enfrentar consecuencias, tuvo que aceptar errores, tuvo que reconstruir la confianza paso a paso, pero eligió hacerlo. Y aunque todavía queda camino por recorrer, al menos ahora camina en la dirección correcta. Eso es algo que respeto, porque reconocer una falta requiere valor, pero corregirla requiere aún más. A veces la gente me pregunta si estoy enojado, si guardo resentimiento, si todavía me duele recordar lo que pasó. La respuesta es sencilla. Claro que me dolió, muchísimo. Hubo noches en las que no pude dormir. Hubo momentos en los que me sentí traicionado. Momentos en los que me pregunté cómo llegamos a esa situación, pero también entendí algo importante. El resentimiento no construye familias. El perdón sí. Perdonar no significa olvidar. No significa fingir que nada ocurrió. Significa decidir que el dolor no va a controlar el resto de tu vida. Y esa fue una decisión que tuve que tomar. Por mí, por mi hija, por mis nietos y por la paz que todos necesitábamos recuperar. Si hay algo que aprendí de esta experiencia, es que debemos escuchar más a las personas que amamos, escucharlas de verdad, no solo oír sus palabras, escuchar sus silencios, sus miedos, sus preocupaciones, sus lágrimas escondidas, porque muchas veces la verdad no se encuentra en lo que alguien dice, sino en aquello que no se atreve a decir. Yo estuve a punto de ignorar la petición más importante que mi hija me hizo en toda su vida. Estuve a punto de seguir haciendo exactamente lo mismo, mes tras mes, año tras año, sin comprender lo que realmente estaba ocurriendo, y si eso hubiera pasado, probablemente nuestra historia habría terminado de una manera muy diferente. Por eso, hoy quiero decirte algo. Si eres padre, si eres madre, si eres abuelo y amas profundamente a tu familia, recuerda esto: el amor no se mide por cuánto dinero entregas, no se mide por cuánto sacrificas, no se mide por cuánto soportas. El amor verdadero se mide por la verdad, por la confianza, por la presencia, por la capacidad de permanecer unidos incluso cuando la realidad duele, porque el dinero puede resolver problemas temporales, pero solo la verdad puede sanar una familia. Aquella noche mi hija me dijo: «Papá, por favor, deja de enviarme dinero», y aunque tardé en entenderlo, hoy sé que fue una de las frases más importantes que he escuchado en toda mi vida. Porque detrás de esas palabras no había rechazo, no había ingratitud, no había distancia, había amor, un amor desesperado intentando abrirme los ojos. Y gracias a Dios, antes de que fuera demasiado tarde, finalmente decidí escuchar. Y esa decisión salvó mucho más que mis ahorros, salvó a mi familia. Si esta historia te dejó una enseñanza, compártela con alguien que la necesite escuchar, porque a veces una sola conversación sincera puede cambiar una vida, y a veces, escuchar a tiempo puede cambiar el destino de toda una familia.